Hermanos y hermanas, este momento se me ha pedido que enseñe y hemos decidido con la aprobación del pastor y hemos platicado mucho que el domingo anterior estamos estudiando el libro de Samuel, como ustedes saben. No vamos a estudiar el libro de Samuel, pero digamos que es una como tipo continuación del final del capítulo anterior que leímos, que hablaba acerca de cuán importante es la adoración en nuestras congregaciones. El estudio de hoy se titula ¿Cómo y por qué adoramos? 3 puntos suspensivos. Yo siempre desde niño, hermanos, he estado involucrado en la música, desde chiquito, desde que era un niño, o sea, pequeñito. No es como que seas tan alto hoy, ¿verdad? Pero desde que estaba muy pequeño siempre he estado involucrado en la música. Y Dios me ha dado la gracia para tocar instrumentos, como ustedes lo han visto durante ya varios años. Y tengo un amor para la música que nació en mí y que Dios me lo ha regalado. Siempre que he estado en un estudio o en una predicación como la del domingo anterior, donde se habla acerca de la música, donde se habla acerca de la adoración, yo siempre me he sentido muy identificado, porque es lo que hago, porque es lo que Dios me llamó a hacer. Una vez, de adolescente, en una predicación en una iglesia que estaba basada en Juan 4, y si lo pueden buscar en sus Biblias, vamos a comenzar a leer y vamos a buscar bastantes pasajes de la Biblia, así que preparen sus Biblias, sus teléfonos, para que podamos estar todos juntos leyendo. Y esta predicación estaba basada en Juan 4. Y esta predicación, el resumen de este capítulo de Juan 4, el título es Jesús y la mujer samaritana. Ustedes me imagino que ya lo han escuchado, ya lo han leído muchas veces, pero habla acerca de cómo Jesús llegó a una no fuente, pero un pozo, y le pidió agua a esta mujer. Y comenzaron a platicar. La mujer era samaritana y Jesús es judío, era judío, nació con raza judía. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban muy bien. Entonces, ya ustedes ya han leído ese pasaje. Y me llamó la atención bastante los versículos 23 y 24. San Juan 4, versículos 23 y versículo 24, donde dice: mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Me llamó bastante la atención, y siempre me ha llamado bastante la atención, el versículo 23, la parte exacta donde dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, ¿por qué buscamos nosotros en la vida cotidiana algo? ¿Por qué buscamos? Buscamos porque nos hace falta. Cuando usted pierde las llaves de su carro, que a mí me pasa bastante, usted empieza a buscar. ¿Por qué busca? Porque necesitamos las llaves del carro para ir a trabajar, para ir a dejar a los niños a la escuela, para ir a hacer al H-E-B, a comprar cosas y todo, ¿no? Este versículo hizo un gran impacto en mi vida, porque de adolescente, de muchacho, yo decía: ¿cómo es que Dios, cómo es que Jesús, siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre, tenga que estar buscando los adoradores? Ya vemos varios. ¿Por qué Él está buscando? Entonces esa palabra buscando adoradores me pegó bastante. Y como dije, cuando buscamos algo es porque nos está haciendo falta, porque hay algo que no está terminando de encajar en nuestras vidas, en lo que sea que andemos haciendo. Usted está haciendo un trabajo en su carro y se le pierde un tornillo. Usted tiene que buscar ese tornillo, porque si no, puede que el carro no funcione, ¿no? Estamos buscando. Así, en este llamado que Dios me ha dado, que es el de la música, Dios me llamó en este momento. Yo creo que fue donde partió, digamos, mi ministerio como músico para el Señor. Fue cuando me pegó a mí, digamos, y dije: no, yo sé que Dios me ha dado este talento por una razón, y es ayudarles a los cristianos como ustedes, como yo que estamos acá, como otras iglesias en las que Dios me ha permitido servir,
entender, encontrar nosotros a Dios para que Él nos pueda encontrar a nosotros como adoradores, tal y como somos. Y para empezar, después de esta introducción, me gustaría que entendiéramos todos y estuviéramos todos en una misma página acerca de lo que significa la adoración. La adoración, el término general de adoración, en el Nuevo Testamento traducida como se traduce en griego, proskuneo, y suena bastante como postrarse. Eso es lo que significa. La adoración significa postrarse delante de o arrodillarse delante de. Por eso es que quiero que tengamos mucho énfasis en la adoración a Dios. Podemos vivir nuestra vida adorando muchas cosas, muchas personas, hermano. Podemos ver la televisión y decir, y adorar, ¿no? Pero lo que nosotros estamos hablando ahorita es adoración genuina, adoración a nuestro Dios. Entonces, la adoración significa postrarse delante de, arrodillarse delante de. La adoración es una actitud del espíritu, debido a que la acción es interna e individual de cada ser humano. Nadie obliga a nadie. Puede que, digamos, muchas veces están en la iglesia y los niños están haciendo sus cosas y yo le puedo decir a mi niño, adore. No tengo niños, pero algún día. Yo le voy a decir a mi niño, adore. Pero no va a haber una conexión genuina entre la persona que no está adorando genuinamente y Dios. Por eso es una actitud individual. Yo tengo que tomar esa decisión. Los cristianos se reúnen formalmente en los cultos y el énfasis debe ser la adoración individual al Señor. Aún como parte de una congregación, como estamos nosotros aquí, cada participante debe ser consciente de que está adorando a Dios en un plano individual. Yo los invito a adorar, pero es su decisión adorar y tener esa conexión individual y genuina con nuestro Dios. Adorar a Dios es la actividad más noble, más elevada e importante que un ser humano puede realizar. Fuimos creados para esto, hermanos. Una de las razones por las cuales Dios nos trajo es para adorarle. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él mismo envió, aunque nosotros fallamos, Él envió la solución, su Hijo Jesús, con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente dignos de venir ante su presencia y adorar y ser verdaderos adoradores. En este momento quiero que vamos a tocar 6 puntos en total. No se asusten, no vamos a tomar mucho tiempo. Quiero que tomemos 6 puntos en total y vamos a comenzar con los 3 primeros. Y los 3 primeros, los 6 se dividen en 3 y 3. Los primeros 3 van a ser 3 formas de cómo y por qué son muy diferentes. Entonces vamos a comenzar con cómo adorar a Dios, cómo adoramos a Dios. Muchos de ustedes han de estar pensando, pero yo ya sé cómo adorar a Dios. Por supuesto, claro que sí. Pero quiero que veamos diferentes formas de cómo lo podemos hacer, en qué circunstancias. El primer punto que vamos a tocar es adorar a Dios en la oración. Adorar a Dios por medio de la oración. Hermanos, hermanas, de esto podemos ver tantos ejemplos sencillos de cómo adorar a Dios por medio de la oración. E incluso lo acabamos de hacer, lo hicimos al principio y lo vamos a volver a hacer al final. Y quizás usted lo va a hacer al llegar a casa y darle gracias a Dios por su alimento, por su almuerzo y así, ¿no? Vamos a leer rápidamente Mateo 6, libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10, donde tenemos un ejemplo muy sencillo y muy grande que usted ya lo conoce, donde nuestro Jesús, nuestro Salvador, se toma el tiempo, siendo Él el Salvador del mundo, se toma el tiempo de decirnos, así es como tienen que hacerlo. Mateo 6, versículo 9 y 10 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Aquí podemos ver que el mismo Jesús nos da la pauta para cómo adorar a Dios por medio de la oración. Así hay tantos ejemplos en la Biblia de cómo podemos traer nuestra oración en forma de adoración a nuestro Dios. También hay una forma muy sencilla de ponerlo, y es que cuando estuve un tiempo enseñando a jóvenes, a teenagers, en otro lugar donde el Señor me permitió servir, tocamos el punto de cómo se divide la oración, y se divide en adoración a Dios, acción de gracias, petición y adoración una vez más. Entonces esa estructura también va con este punto que queremos tocar, que en la adoración es una forma tan sencilla de adorar a Dios, porque solo venimos así como somos, y nuestro Dios nos permite libre acceso VIP a su presencia, para poder venir y traerle nuestra adoración. Segundo punto, leyendo su palabra. Podemos adorar a Dios en la meditación de su palabra. Hermanos, son métodos tan sencillos que muchas veces decimos, pues que a mí me cuesta adorar porque yo no sé cantar, o porque yo no sé tocar un instrumento. Pero yo creo que todos acá podemos leer, excepto los niños, ¿no? Algunos niños. Pero creo que todos podemos leer, y es una forma tan sencilla de adorar a Dios. Todos podemos tener un momento de intimidad en oración con Dios y traer nuestra adoración. Así que no hay excusa para no poder tener la oportunidad, tener el privilegio de adorar a nuestro Dios. Dijimos, segundo punto es leyendo su palabra. Muchas veces no tenemos idea, no hay forma correcta en nuestra mente de cómo adorar a Dios, ya sea por los afanes, por falta de tiempo, porque hay que hacer acá, porque hay que hacer allá, y cuando llego a casa estoy muy cansado y ya no hay tiempo. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos cuándo hacerlo. Pero para eso Dios también nos ha dejado su palabra. El libro de los Salmos es un repertorio de alabanzas, es un repertorio de himnos, es un repertorio completo, una discografía entera de alabanzas a nuestro Dios. El domingo anterior leímos el Salmo 100 completo antes de comenzar la alabanza, y quiero que volvamos a Salmos capítulo 100, versículo 1 al 3. Ese es uno de mis salmos favoritos, creo que me lo aprendí de memoria cuando tenía como 14 años o 16 años, y es un salmo que habla y nos arrastra, nos impulsa a alabar a nuestro Dios. Salmo 100, versículo 1 y 3, del 1 al 3 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En estos 3 versículos podemos ver cómo el salmista, inspirado por Dios, se toma el tiempo para decirnos quiénes debemos adorar a Dios, cómo debemos adorar a Dios y por qué. 3 versículos muy sencillos. ¿Quiénes debemos adorar a Dios? Habitantes de toda la tierra. Yo formo parte de ellos. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Con alegría, con regocijo. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vamos a movernos al punto 3, que es adorar a Dios de la forma que más conocemos, más genérica, digamos, y es por medio de la música, de los cantos. Adorar a Dios por medio de la música. ¿Por qué es importante abordar este asunto? Ya sabemos, tenemos muy bien entendido que adoramos a Dios por medio de la música, pero muchas veces se nos olvida que la alabanza es la base de la música, que la alabanza a Dios genuina, individual, es la base, es el porqué de la música. Tenemos que basarnos en la Biblia, tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia con respecto a este tema.
Cada cosa que hacemos debe estar fundamentada en lo que dice la Biblia, por supuesto. Eso sin duda. Para que nuestra mente, debemos hacer esto fundamentado en los principios bíblicos para que para que no sea nuestra mente la que gobierne nuestra forma de actuar, sino la palabra de Dios. Ese manual de vida, como yo le llamo, un manual entero de cómo adorar a Dios. Respecto a ese tema, no debemos caer en ninguno de los dos extremos. Todos sabemos que los extremos son malos. Por un lado, hay gente que sataniza la música en una iglesia. Hay personas que ver un instrumento, el simple hecho de ver una batería, una guitarra eléctrica, un piano, muestra y es señal de que en esa congregación abunda el pecado. Y por otro lado tenemos el otro extremo, donde tenemos gente que se molesta o se entristece por no ver más de un instrumento o por no ver un instrumento. Y piensan y consideran que sin instrumentos no se puede adorar a Dios. Que no hay una forma, que sin instrumentos no hay una forma correcta de tener una adoración armoniosa delante de Dios. Y debemos acordar que la alabanza, la adoración a nuestro Dios, como lo dijimos al principio, no es la acción en sí, sino es la actitud con la que venimos delante de nuestro Dios. No se trata de qué tan bueno el pianista es, o qué tan bonito suena el coro de la iglesia, o qué tan bien suena el guitarrista, o el otro extremo, el guitarrista suena muy feo, y no podemos tener una concentración porque nos estamos criticando en vez de estar adorando a nuestro Dios, ¿no? Entonces debemos encontrar primero debemos encontrar esa conexión con nuestro Dios para poder encontrar esa paz y poder adorar genuinamente. También debemos abordar el hecho que hay muchas personas que centralizan demasiado la música en las iglesias. Hay 3 horas de alabanza y solo 15 o menos quizás minutos de meditación, porque a veces yo he visto que no se abre ni siquiera la Biblia. Y ¿cómo podemos llamar a una predicación si no hay una enseñanza genuina de la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese balance. Primero tenemos que encontrar esa conexión con nuestro Dios y encontrar un balance. Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20 lo pone de una manera bien interesante. Dice, el versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos 2 versículos de Efesios nos enseñan bastante de que la alabanza por medio de la música es bíblica. Es bíblica. No es algo que la iglesia decidió montar un show y no. Pero también nos da ese otro punto de vista donde dice dando gracias a Dios, no perdiendo ese enfoque de por qué estamos haciendo salmos, himnos, cánticos, ¿no? Claro, existe todo esto es bello, es arte, ¿no? Pero sin perder ese enfoque de dar gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También quiero que leamos el Salmos 149. Y este capítulo quiero que tomemos el tiempo de leerlo entero, porque es muy interesante la forma como el salmista lo dice. Salmos 149. Y el título de este salmo es Exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Y dice versículo 1: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alabe su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, hermosea a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria
y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de doble filo en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ello el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Vuelvo a lo mismo, la alabanza a Dios en la iglesia es 100% bíblica. No debemos caer en ninguno de esos dos extremos. En estos 9 versículos es un manual preciso, en mi opinión, de alabar a Dios por medio de la música. Y para terminar este punto, que para mí sinceramente es muy importante, quiero que leamos 1 Corintios 14:33. Y este será el último versículo de este punto. 1 Corintios 14, versículo 33. Y me llamó bastante la atención cuando leí ese versículo en otra traducción que posiblemente no sea la que ustedes tienen, pero es la misma idea. Me gustó bastante cómo la nueva traducción al lenguaje actual lo pone. Y 1 Corintios 14, versículo 33 dice, como dije, posiblemente no va a ser lo mismo que ustedes tienen en sus Biblias, pero es el mismo versículo. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, porque es como es costumbre en nuestras iglesias. Debemos recordar que nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios que le gusta el orden, es un Dios que se goza en la alabanza de su pueblo, pero también es un Dios que le gusta el orden y la paz. También leemos Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí podemos ver cómo Dios, por medio de Pablo, el autor de Romanos, nos llama a usar la razón para traer nuestros cuerpos en adoración a Dios. Nos llama a la inteligencia, nos llama, como dije anteriormente, al orden, para poder traer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable o aceptable a Dios. Hemos visto 3 formas de cómo adorar a Dios: por medio de la oración, por medio de su aprendizaje leyendo su palabra y por último por medio de la música. Ahora quiero que veamos las 3 razones por qué alabamos a Dios. 3 razones por qué alabamos a Dios. Y la primera es muy sencilla. Y cuando ustedes la escuchen posiblemente van a decir, sí, es cierto. Adoramos a Dios porque Él es Dios. Sencillo. Adoramos a Dios porque Él es Dios. Y podemos terminar este estudio aquí. Yo creo que ustedes entienden. Adoramos a nuestro Dios porque Él es Dios. Romanos 11:33, capítulo 11, versículo 33 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Una vez más, versículo 33 de Romanos 11 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La razón por la cual adoramos a Dios es debido a que Él es digno de ser adorado. Es muy sencillo. Él es digno de toda nuestra adoración, cada segundo de cada día de cada año. Nuestro Dios es digno de nuestra adoración. Todo lo que tiene vida fue creado para adorar a Dios. Estamos una vez con mi esposa tuvimos la oportunidad de visitar el Gran Cañón y llegamos al Gran Cañón, y si usted ha estado en el Gran Cañón, uno ve y es demasiado para comprender. O sea, nuestra cabeza, uno ve y dice, wow. Y en disfrutando de la vista y del viaje, yo
le decía a Fernanda, a mi esposa, le decía, ¿qué pincel más precioso tiene Dios para pintar todos estos colores? ¿Qué pincel o qué paleta de colores más bella tiene nuestro Dios? Y ese simple hecho literalmente es un agujero, pero es tan hermoso. ¿Y saben por qué fue hecho? Para glorificar el nombre de nuestro Dios. Para glorificar el nombre de nuestro Dios. Tal vez en sí el lugar no puede hacerlo porque no tiene una boca, pero yo sí puedo hacerlo y puedo glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de ello. Entonces, todo lo que respira fue creado para adorar a Dios. Podemos leer el capítulo 4 de Apocalipsis 4, versículo 8, del 8 al 11. Apocalipsis 4, versículo 8 al 11, que dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno, Señor digno, eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es precioso adorar a nuestro Dios. En un día cualquiera, la naturaleza humana nos lleva, como dije al principio, a adorar a un cantante, artistas, deportistas, incluso algún servidor de la iglesia. Llegamos a hacernos también con cosas materiales, carros, casas, el último teléfono inteligente, cámaras, lo que sea. Y tendemos a olvidarnos que el único merecedor de esta adoración es nuestro Dios. Debemos recordar que Dios está sobre todo lo material o carnal, y para que podamos ser capaces de verdaderamente adorar a nuestro Dios como Él lo demanda, debemos conocerle o por lo menos iniciar una búsqueda para vivir una vida conforme a su voluntad. Solo Él debe ser adorado en todos los confines de la tierra. Él merece todo de nosotros. Él merece la adoración por lo bueno que Él es, porque todo lo que Él creó debe rendir adoración a Él. Punto número 2. Adorar a Dios. Estamos estudiando, recordemos, por qué adoramos a nuestro Dios. La segunda razón por qué adoramos a Dios es porque fue una de las razones por las cuales fuimos creados. Nuestro Dios nos creó para adorar. Al leer el libro de Apocalipsis, vemos cómo los ángeles y los 24 ancianos y los seres vivientes adoran sin parar. Dice los versículos que acabamos de leer, día y noche, sin parar. Adoran a Dios porque vive y reina por los siglos de los siglos. Nosotros también debemos rendirnos a Él con todo lo que tenemos. Si fuimos creados para adorar, eso hay que hacer, adorar, ya que es un mandato de Dios hacia nosotros. Nadie puede escapar de esto, porque el mismo Dios lo ha puesto. Esto debe ser de cada uno de nosotros y debe venir de cada uno de nosotros, pero no debemos olvidar que es un mandato de nuestro Dios. Nadie más puede recibir adoración más que nuestro Dios. Es muy sencillo de entender cuando lo leemos en Salmos 115, 6. Y esto es un versículo muy corto que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Un versículo más que vamos a leer es Apocalipsis 5, 13. Y vamos a leerlo rápidamente y dice, y a todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria
y el poder por los siglos de los siglos. Una alabanza sin parar, una alabanza sin un tiempo medio. Tercera razón por qué adoramos a Dios o por qué debemos adorar a Dios. Y es porque la adoración es un testimonio de lo que Dios hace y hará en nuestras vidas. Adoramos a Dios porque la adoración es un testimonio o puede ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Muchas veces he escuchado la frase que dice que el mejor testimonio que nosotros podamos tener es nuestra misma vida. El mejor testimonio, la mejor forma de cómo compartirle a otra persona acerca del amor de Cristo es nuestra misma vida. Y asimismo con la adoración. Es tan sencillo y tan fácil testificarle a alguien acerca del poder de nuestro Dios por medio de nuestra adoración. Quiero que leamos Hechos 16, versículo 25. Hechos 16, 25. Y para darles un poquito de contexto acerca de este capítulo, Pablo y Silas estaban en la cárcel y los habían puesto en el calabozo de más adentro, dice la Biblia, y los habían atado de todos lados. Y muchos historiadores dicen que posiblemente estaban colgados de cabeza y estaban en una posición muy mala. Los acababan de golpear, los acababan de encarcelar, les acababan de hacer muchas cosas. Y Hechos 16, que habla de esta historia, el versículo 15 dice: a estos, de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos y los otros presos los escuchaban. En la situación en la que Pablo y Silas estaban en ese momento, una situación muy precaria, una situación muy difícil, que posiblemente no se podían ni dormir un ratito, descansar sus cuerpos, ellos decidieron empezar dice la Biblia, a orar y a cantar himnos. Y muchos de nosotros sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Hay un terremoto, las cárceles se abren y las puertas de las cárceles se abren y todos se quedan adentro. Y hay una profesión de fe en toda esta historia. Hay una profesión de fe. Y quiero pensar que es por esto, por este testimonio que Pablo y Silas se tomaron el tiempo de dar por medio de la adoración a nuestro Dios. Recordando el punto 3 de esta parte, la adoración a Dios es un testimonio, puede ser un testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, para bendición de otros. Podemos ver también el ejemplo de Job, no lo vamos a leer por el tiempo, pero podemos ver también el ejemplo de Job. Ustedes saben cómo le fue a Job en su historia, ¿no? Perdió sus hijos, sus casas, sus ganados, sus terrenos, perdió absolutamente todo. Y cuando aún haber perdido todo, dice la historia que Job se postró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa frase de alabanza, yo creo que haber sido un impacto enorme para todos los que estaban alrededor de él, y viendo la posición en la que él estaba, y viendo cómo él estaba, poder decir eso, tener la certeza, tener esa convicción, esa conexión con Dios tan buena, de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito siempre. Creo que es precioso cómo por medio de nuestra alabanza podemos adorar a nuestro Dios. Quiero también recordar, una vez estábamos en una iglesia también que se nos permitió servir. Una vez estábamos en el culto y un hermano empezó a compartir su historia de cómo había llegado a la iglesia y dijo: a mí me gustó la iglesia, vine porque me invitaron, pero me quedé porque me gustó la música del hermano que está dirigiendo. No era yo, por cierto, pero era otro hermano. Y dijo: me gustó la música y por eso me quedé. Así hay tantos ejemplos de cómo podemos
por medio de nuestra adoración, por medio de nuestros cánticos, por medio del simple hecho de ir a un parque y cantar, podemos testificar a nuestro Dios. Otro ejemplo que puedo dar es una vez en mi casa, cuando nos mudamos a nuestra casa, que nuestro Dios nos ha regalado, una de las primeras cosas que hice fue agarrar mi guitarra e irme para el patio de atrás y empezar a tocar. Y una semana después vino mi vecino y me dijo, ¿estabas tú tocando la guitarra? Sí, sí, era yo. ¿Qué canción más bonita? Y la canción que yo estaba tocando era Amor sin condición, que la cantamos acá en la iglesia. Y así tantos ejemplos. Nosotros como adoradores, hermanos, tenemos que ser un testimonio vivo, un testimonio andante del poder de Dios trabajando en nuestras vidas. En tiempos difíciles necesitamos también recordar que la adoración, antes que nada, se trata de Dios y no de nosotros. En tiempos de conflicto y crisis, como estaban Pablo y Silas, como estaba Job, como hay tantos ejemplos más, debemos recordar y tenemos que aprender a concentrarnos a adorar a nuestro Dios. En tiempos de conflicto y crisis tenemos que concentrarnos en nosotros, sin embargo también recordar que nuestro lugar en este mundo es adorar a Dios y que Dios cuida de nosotros, que Dios nos da su providencia. Él hará su obra en nuestras vidas para que sirva como testimonio a los que aún no han puesto su confianza, su fe en Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Adorar a Dios es un privilegio, hermanos, hermanas. Adorar a nuestro Dios es un privilegio que pocos tenemos y debemos aprovecharlo y debemos sacarle la mayor ganancia. Es hermoso adorar a nuestro Dios. Y no hablo, como dije al principio, no hablo solamente de la música, que es, digamos, la forma más genérica de hacerlo en congregación, sino cada día de nuestra vida, cada día, cada hora, cada minuto, tratar de que todo lo que hacemos sea para la honra y gloria de Dios. Como he platicado con algunas personas, debemos preguntarnos cómo estoy glorificando a Dios en mi vida con esta decisión que estoy tomando. ¿Cómo estoy glorificando a Dios con este paso que voy a dar? ¿Cómo estoy glorificando a Dios con este nuevo trabajo que voy a tener? Adoración todo el tiempo a nuestro Dios. Hermanos, ha sido un privilegio, una alegría haber compartido con ustedes, haber compartido con la iglesia. Y vamos a cantar una vez más. Vamos a seguir adorando a Dios de esta forma que nos gusta a nosotros y que estoy seguro que también le gusta a Él.